¿Cómo te estarías sintiendo si la noticia que hoy recibes es que mataron a tus padres? ¿Cómo te estarías sintiendo si la noticia que hoy recibes es que mataron a tus hijos? Hoy, una nueva masacre, una familia entera, sus padres, sus hijos fueron asesinados en Aguachica, Cesar. Hace unas semanas, un niño de 15 años que se negó a ser reclutado por un grupo guerrillero y este grupo guerrillero decidió entonces asesinarlo. Muchas veces las noticias pésimas de este país se nos vuelven paisaje porque no las estamos viviendo en carne propia. Ya esto está convirtiendo en algo normal y no puede suceder así. Hoy nuestro país está siendo mal gobernado por un exguerrillero. Lo mejor que le pudo pasar a los guerrilleros, a los bandidos, pero hoy queda claro de que este país necesita con urgencia seguridad y orden. Acá se necesita mano dura para acabar de raíz con todos estos bandidos y estos delincuentes. Y en mi posición no existen los derechos humanos de los bandidos y de los delincuentes. Debería pagar aún con su propia vida. Lastimosamente, hay mucha gente como los que hoy están en el poder que defienden los supuestos derechos de estos asesinos. Antes de ir con la finalidad de este video, quiero desearles un próspero 2025 a todas esas personas de bien, a todas esas personas que cumplen con las responsabilidades dadas en esta vida, que luchan por su propósito, que son mejores el día de hoy que lo que fueron el día de ayer. A todas esas personas les deseo lo mejor, esas personas conservadoras, esas personas que tienen una fe puesta en Cristo. A todas esas personas les deseo lo mejor para este año. Para aquellos que se ubican del lado opuesto a todo lo anterior nombrado, les deseo que simplemente se triplique y que se ahoguen en las riquezas que les dan su desdicha como creencia e irresponsabilidad y vagabundería, que es nada más y nada menos que las mismas ideas de izquierda, que es envidiar lo ajeno, promover el robo, el trato desigual ante la ley, simplemente que a ellos les acoge eso mismo y que se les triplique en este 2025. Una vez terminado con este punto, voy con la finalidad de este video. La noticia que ahora estremece a Colombia es sobre la muerte del líder de la iglesia y el pastor asesinado en Aguachica. De a poco se va mostrando más a la luz qué factores fueron los que dieron resultado esta desdicha, esta desgracia que vivimos a día de hoy en Colombia, porque esto no es solamente lo que pasó con este pastor de esta iglesia, sino que es lo que se vive diariamente. Este caso porque lo conocimos, ya porque ahí está con video y noticia como tal, pero ¿cuántos no están pasando sin que los focos de los medios estén ahí apuntándolos? Muchos casos se están dando en el país. Y desgraciadamente es por la ineptitud de este desgobierno actual. Eso ya lo sabemos entre las personas de bien, porque no más mirar los datos, es no más mirar la realidad y todo cada vez está peor. Tampoco quiero llegar y decir, uy, entonces antes estamos viviendo las mieles y estamos espectacular. No, también teníamos una mano tibia, blanda, que pudo ejercerla con mayor autoridad, pero no quiso, y en este caso estoy hablando de Duque. Ahora bien, las fuerzas del Estado, que es la autoridad, la policía, los militares y todo, ellos no pueden actuar siempre y cuando el ministro de Defensa, que a su vez recibe órdenes del jefe de Estado, o sea, el presidente, no den la orden. Por ende, bajo un Estado democrático, las acciones que tome la policía no la podemos de una acusar directamente a ellos. Si vamos a acusar y tenemos que encontrar algún culpable, tiene que ser aquellos que están por encima de ellos tomando las órdenes. Otra cosa que también tendríamos que analizar es si de las cosas que nosotros vamos a acusar a la policía o a aquel que dio la orden tiene validez, tiene argumento de fondo o no. A lo que quiero ir es de que el señor J.P. Hernández, y aquí voy a apuntar directamente, él tiene que retractarse de todo lo que dijo anteriormente sobre la policía. Si son las mismas fuerzas del Estado que no permiten que esos mismos grupos terroristas entren aquí, a la sociedad, aquí donde nos encontramos, todos los ciudadanos, hombre, entonces ¿por qué no fortalecerlos a ellos? ¿Y por qué no, mejor dicho, subirles la moral? ¿Qué título le poníamos a la policía? ¿Qué es lo que se le decía a la policía? Porque claro, me estoy incluyendo cuando yo no tengo nada que ver ahí. Se decía que no, pucha, estamos en un Estado dictatorial, tenemos un Estado autoritario que reprime la voz de unos cuantos, sí, claro, de unos cavernícolas que prácticamente degollaron a un motociclista, a unos cavernícolas que bloquearon unas vías donde la ambulancia no podía entrar, con todos esos casos que se estaban dando, y vuelvo y lo nombro, J.P. Hernández, ¿en dónde estaba? Está muy bien la labor que le está haciendo, el control político y todo eso, no se le voy a negar, es espectacular, pero ojo, porque la derecha aquí no nos podemos tragar sapos. Tenemos que en verdad tener de nuestro lado a aquellos que sean coherentes, sus palabras con sus hechos, y que tengan una hoja de vida limpia. Y si de pronto hubo errores que cometió en el pasado, bueno, que sean fáciles de lavar. Como por ejemplo las declaraciones que tuvo J.P. Esas son leves, o sea, vos la puedes limpiar siempre y cuando pidas perdón a la autoridad que usted en su momento denigró, hasta canción le realizó. Entonces, en ese punto, J.P. Hernández tiene una deuda muy grande que la que tiene que hacer es hacer un video o por medio hasta incluso el Senado. Mejor dicho, el hecho es levantar su voz en son de perdón a la autoridad de este país, a los policías, a los militares. Vos tenés que pedir perdón porque si fuiste capaz en su momento, cuando estaba el auge del guerrillero, y usted llegó y dijo, no, es que a mí no me consta que Petro sea esto, lo uno y lo otro, y pido perdón. Bueno, ahora sí tienes que pedir perdón con la policía, porque los videitos y las canciones que tú hacías como de forma que movieran corazones, de la injusticia, que se reprimieran a estos
chirretes y que por eso mismo fuiste elegido por muchos votos de la izquierda, ahora para limpiar ese pasado oscuro es simplemente haciendo un video perdón con la autoridad de este país, para poderle de a poco subirle la moral. Y no basta con que ahorita lo estés defendiendo. Primero tenés que limpiarte por tus errores del pasado para que ahorita sí te podamos tener en cuenta y ser coherente con lo que estás predicando hoy en día. Porque obvio, muchos en el pasado creímos una cosa, pero ya después la cambiamos. Pero cuando ya somos una persona que influye en el voto y la acción de muchos, o hasta incluso en la manera de pensar, ahí sí tenemos que lavar un poco nuestro pasado para poder hablar con autoridad en nuestro presente y defender las ideas que tenemos en el presente. Y con esto no es que quiera hundir a J. Hernández, sino que simplemente hablar en concreto del error que él tuvo en su momento en el pasado. Y eso lo tiene que arreglar. Tiene que limpiarse de esa cagadota que hizo en el pasado. Porque ahora los discursos de él me encanta. El control político que le está haciendo al desgobierno actual, sí me encanta, me parece perfecto. Pero ojo, hay un pasado, vuelvo y digo, que hay que lavar primero para que de esa forma vos no caigas con base a cómo se esté manejando el populismo actual. Porque si antes se expresa la policía, muy bien, yo encasillo ahí, la policía es lo peor. Pero si ya después necesitamos a la policía, necesitamos subirle la moral porque tenemos la delincuencia encima, ahí sí vos no puedes subirte en ese barco y decir, la policía la necesitamos, es lo mejor que hay que respetar la autoridad, cuando antes la puteabas. Por ende, hay que retractarse en ese punto. Yo creo que ya fui demasiado claro. Así mismo como a Gilberto Tobón, aclaré los puntos, así mismo con JP también. Porque en nuestro lado, de la derecha, las personas de bien, tenemos que tener personas que sean coherentes completamente de pies a cabeza y no tragarnos ningún sapo. Los que se tragan los sapos son la izquierda, que supuestamente te hablan de moral cuando tienen a una cantidad de ratas, de maltratadores de mujeres en su mismo partido político. Allá ellos con sus basuras, pero nosotros no podemos tragarnos ni basuras, ni sapos, ni incoherentes. Tenemos que ser un ejemplo a seguir y más para la juventud que viene. Y ya para terminar, gracias policía, gracias militares, gracias en específico a las fuerzas del Estado que son los que luchan diariamente por mantener la ley y orden de este país, por estar cumpliendo con su labor y no dar el brazo a torcer. Siempre hay que darle las gracias a las fuerzas del Estado siempre y cuando sea un país que viva en vía democrática y no las fuerzas de un Estado en donde el país está regido bajo una dictadura, que esa es la diferencia. Ahí sí sabemos muy bien que esas fuerzas del Estado ya no están en pro de las personas de bien, sino que los caprichos de un dictador, por ejemplo Venezuela, aquí en Colombia que todavía no hemos caído en una dictadura, hay que seguir avalando y hay que seguir dando el ánimo a todas las fuerzas del Estado, a todos los policías militares que cumplen con su labor, porque aún tenemos democracia. Y ojo, que yo no soy un demócrata, un partidario de ello, pero valoro y aprecio lo que tengo hoy en día en Colombia. Y es mejor esto que a tener una dictadura.